En este video tutorial veremos qué son las variables export y cómo utilizarlas. ¿Qué son las variables export? Son variables que se pueden modificar desde el editor de Godot. Si creas una variable export puedes modificarla en la sección del inspector, como se puede ver en el siguiente ejemplo. ¿Para qué sirven las variables export? Sirven para modificar fácilmente las variables del juego, sin necesidad de tocar el código. ¿Cómo se pueden modificar fácilmente? Los diseñadores o personas que no sepan de programación pueden modificar las variables. Así los diseñadores pueden ajustar la velocidad de un personaje o la cantidad de vidas. Crear variables export. Crear una variable export es sencillo. Solo agregamos la palabra @export antes de nuestra variable. Y si tenemos nuestro nodo seleccionado, podremos ver cómo aparece a la izquierda. Podemos editar nuestra variable y después imprimir su valor en consola. Así podremos ver cómo cambia su valor. También podemos ponerle un valor por defecto a nuestra variable. Y veremos cómo imprime ese valor en consola. Y también podemos sobreescribir el valor de esa variable. Como podemos ver, funciona. Placeholder. También puedes agregar notas dentro del área de texto, donde escribes tus variables. Para eso usamos Export Placeholder. Con este tipo de export podremos agregar una descripción. Por ejemplo esta, para ingresar solo texto en minúsculas. Como puedes ver, no afecta el valor de la variable. Y cuando escribes sobre el área de texto desaparece el placeholder. Puedes crearla en una sola línea. O también funciona en 2 líneas. Export Multiline. Si intentamos crear mucho texto en una sola línea puede ser incómodo. Por eso tenemos el Export Multiline, que nos permite escribir múltiples líneas de texto, por si necesitamos crear diálogos o descripciones en nuestro juego. Lo usamos de la siguiente forma. Y como podemos ver, podemos escribir en múltiples líneas. Export Bool. Para exportar variables booleanas solo agregamos export. Y podremos cambiar su valor dando clic en este checkbox. Como puedes ver, si lo activamos nos muestra true. Pero si lo desactivamos, nos muestra false. Export int. También podemos exportar números enteros. Solo agregamos la palabra export. Y por defecto nos agregará el número 0. Podemos cambiar el número. Pero como podemos ver no cambió el resultado. Esto es, porque debemos presionar Enter. Después de agregar el número. Como puedes ver, ahora sí funciona. Export Float. Además de números enteros podemos usar números flotantes. Como puedes ver podemos agregar un número con punto decimal por defecto. Y si dejamos la variable sin valor, nos mostrará un 0 por defecto. Export Vector 2. También podemos crear variables export de tipo vector 2. Estas las podríamos usar para indicar la posición de un objeto o nodo 2D. Al igual que las demás variables, solo necesitamos agregar @export antes de la palabra var. Y podremos asignar 2 valores en una sola variable. Como podemos ver, funciona. Export Vector 3. También podemos exportar vectores con 3 valores. Al igual que el ejemplo anterior solo agregamos @export. Y como puedes ver podemos agregar y mostrar 3 valores en una sola variable. Export Array. También podemos crear arrays usando export. Para asignarle valores debemos indicar su cantidad en la sección SICE.
Y para indicar sus valores damos clic en el siguiente icono. Podemos escoger el tipo de variable y asignarle un valor. Como puedes ver funciona, y nos muestra los valores que agregamos. También podemos agregar valores por defecto. Como puedes ver en este ejemplo. Para mostrarlos en el editor, damos clic en Erase As. Y veremos los valores que agregamos por defecto. Y también podremos mostrar sus valores en consola. Export Dictionary. También podemos exportar diccionarios usando Export. Recuerda que necesitan una llave y un valor. Damos clic en este icono para agregar la llave. Es recomendable usar strings para crear las llaves. Y le agregamos un nombre. Y ahora le agregamos un valor, de tipo entero. Imprimimos el diccionario en consola. Como puedes ver funciona. Agregaremos otros valores al diccionario. Pero si intentamos agregar una llave que ya existe, podremos ver que se sobrescribe la llave anterior. Esto es porque las llaves deben ser únicas y nunca repetirse. Si creamos una llave con distinto nombre, podremos ver que ahora sí funciona. Como puedes ver funciona, y nos muestra los valores que agregamos. Un error que te puede pasar es el siguiente. Si creas un valor, y no lo agregas al diccionario, no se mostrará. Por eso debes dar clic en agregar, para que aparezca en el diccionario. Como puedes ver, ahora sí funciona. Y nos muestra los resultados. Export Enum. Hay dos formas de exportar enums, esta es la primera. Usamos Export Enum, y dentro agregamos las opciones. Y podremos ver un menú para seleccionar las distintas opciones del enum. Si escogemos una podremos imprimir su valor en consola. Como podemos ver, funciona. La segunda forma de exportar un enum es la siguiente. Creamos un enum. Y creamos una variable export. A esa variable le asignamos el enum, como si fuera un tipo. Y a la variable le agregamos un nombre, que esté relacionado con el enum. Y listo, podremos escoger una opción. Y mostrarla en consola. Como podemos ver, funciona. Errores al usar export. Recuerda que para usar export debes asignarle un tipado estático, como el siguiente. Si no lo tiene, te mostrará un error. Como podemos ver, ocurre un error. Si no puedes agregarle un tipado, agrégale un valor. Así verás cómo el error desaparece. Y podrás mostrarlo en consola. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.